Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. En este momento vamos a estudiar la creencia número 5, titulada Dios el Espíritu Santo. Para comenzar, les voy a invitar a que inclinemos las cabezas para orar. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por la vida, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu palabra y porque a través de ella te conocemos a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado también. Y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, porque es quien nos dirige a toda la verdad, porque es el encargado de convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Y en este momento, Señor, rogamos que sea Él quien nos dirija en el estudio. ¿Quién mejor que Él que inspiró a los santos hombres para escribir tu palabra, sea quien nos ayude a comprenderla? Quédate con nosotros en este estudio, Señor, porque te lo rogamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a estudiar la creencia número 5, titulada, dijimos, Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Saben que, si bien es cierto que la crucifixión, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, confundió, angustió y aterró a sus seguidores al punto inclusive de desanimarse, bien es cierto también que en el momento de su resurrección es el tiempo indicado en el que aquel tiempo sombrío, oscuro, sin esperanza y sin saber qué pasaría en el futuro, llegó la luz de un nuevo amanecer para los discípulos. Tanto así que sus corazones cambiaron al saber que Cristo Jesús había nuevamente vuelto a la vida, resucitado. En ese momento, la iglesia cristiana primitiva, conformada por unos cuantos discípulos y unas cuantas personas, lo que podríamos llamar como un rebaño pequeño, creció a medida que pasaban los días de 120 a incrementándose a miles de ellos en tan solo unos días, a través y a medida de la oración. Pero llegó un momento que se convirtió en un día inolvidable. En ese día se hallaban alabando a Dios. Y cuando menos se lo esperaban, se oyó un ruido estremecedor, como un rugido de un tornado, como si el fuego que ardía en sus corazones por saber que Jesús había resucitado se estuviese haciendo visible. Lenguas de fuego descendieron sobre cada persona que estaba allí reunida, como si fuera un fuego consumidor. ¿Qué había sucedido? El Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Cuando nosotros estudiamos las escrituras bíblicas, encontramos que al Espíritu Santo se lo representa como lenguas de fuego. Se le representa también como el viento, San Juan capítulo 3. Se le representa también como una paloma que desciende del cielo, Mateo capítulo 3. Entre alguna otra figura que pueda aparecer. Estas imágenes del Espíritu Santo ocasionan un pensamiento distorsionado en cuanto a la persona del Espíritu Santo, puesto que varios no creen que el Espíritu Santo sea una persona, sino que es una fuerza, dicen algunos, es una influencia, dicen otros. Es la influencia de Dios, concluyen algunos. Pero miren que esto no es así. La escritura bíblica nos presenta al Espíritu Santo como si fuera una persona. La Biblia representa al Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza impersonal. Por ejemplo, Génesis 6:3 nos menciona que el Espíritu contiende con la raza humana. También Lucas nos muestra que el Espíritu Santo es el encargado de enseñar a nosotros ahora en este tiempo como la iglesia, enseñar a la raza humana. También el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es quien dirige los asuntos de la iglesia, mueve a los misioneros de un lado para otro, es el que los envía, como dice Hechos 13:2 y 13:4. Inclusive también el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos
indecibles. El Espíritu Santo es el que inspira, en este caso inspiró a los santos hombres para escribir su palabra, y también el Espíritu Santo es el encargado de santificar a la iglesia, santificar a los hombres. Por estas cualidades y muchas más, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que el Espíritu Santo es una persona, puesto que estas características únicamente las puede realizar una persona, no una fuerza impersonal. También cuando nosotros estudiamos la escritura bíblica, encontraremos que al Espíritu Santo se lo presenta como Dios. En Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pedro le dijo a Ananías que al mentirle al Espíritu Santo, no has mentido a hombres, sino a Dios, dijo Pedro. De tal manera que en otro momento ligado con esto, Jesús inclusive hasta dijo que el pecado imperdonable era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 12, 31 y 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Esto puede ser posible únicamente si el Espíritu Santo es Dios. La Escritura inclusive asocia los atributos divinos con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 2, Pablo se refiere al Espíritu de vida, el que engendra vida, el que da vida. También San Juan capítulo 16, versículo 13, se nos presenta que Cristo lo llamó inclusive el Espíritu de verdad, el que nos lleva a toda la verdad. También, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, nos presenta que el Espíritu Santo es omnipotente, es decir, distribuye dones espirituales repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque Él tiene todo el poder, Él reparte como Él quiere. También San Juan 14, 16 nos presenta al Espíritu Santo como omnipresente. Nadie puede huir de la presencia del Espíritu Santo. También lo menciona Salmo 139. Es decir, el Espíritu Santo estará con su pueblo para siempre, para siempre. De hecho, también la Escritura bíblica nos presenta, además de estos atributos, al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30, representando la santidad del Espíritu Santo. También, hay una expresión que el apóstol Pablo utilizó en Romanos 15:30, diciendo el amor del Espíritu, hablando acerca de la cualidad del Espíritu Santo como el amor. Ya en otro momento habíamos visto que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, hablando de Dios Padre. De tal manera que el amor también es un atributo del Espíritu Santo, que asimismo es un atributo de la divinidad. Se considera que el Espíritu Santo es igual tanto al Padre como al Hijo en diferentes características. Miren, de hecho, nosotros podemos encontrar igualdad del Espíritu Santo en diferentes momentos y ocasiones. Por ejemplo, al Espíritu Santo lo encontramos en el momento de la creación. Job capítulo 33, versículo 4, dice allí: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ya en otro momento habíamos dicho que Dios Padre, Génesis 1:1, estaba activo en la creación. Cristo mismo estaba activo en la creación según Colosenses 1:16 y San Juan 1:1-3. Pero ahora el Espíritu Santo también está participando de la creación, tal como lo menciona Job 33:4 y también lo menciona Génesis capítulo 1, versículo 2. Inclusive, el Espíritu Santo no únicamente estuvo activo en la creación, sino también podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo también estuvo activo en la resurrección de Cristo. Pablo proclamó: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. De tal manera que únicamente Dios podía hacer eso, estar activo en la creación y la resurrección, y el Espíritu Santo lo hace. De tal forma que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Lo podemos ver en la fórmula bautismal, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo podemos ver en la bendición apostólica, 2 Corintios 13:14. Inclusive también lo podemos ver en la enumeración de los dones espirituales, en las cuales el Espíritu Santo es quien reparte como Él quiere. El Espíritu Santo y la deidad. Desde la eternidad, Dios, el Espíritu Santo, vivía ya en la deidad como su tercer miembro. Nosotros podemos encontrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente eternos. Ellos existen desde la eternidad hasta la eternidad. No existió un tiempo en el que Dios el Padre y Dios el Hijo estuvieran separados, siempre estuvieron juntos. De la misma manera, no existió un tiempo en el que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieran separados. Los tres han existido desde la eternidad y hasta la eternidad existirán. Aún cuando los tres están en posición de absoluta igualdad, dentro de la deidad opera una economía de función, como en la creencia número 2 lo habíamos mencionado. Y miren que la mejor forma de comprender la verdad acerca del Espíritu Santo es a través de Jesús. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar en la deidad que el Espíritu parece ocupar el papel de ejecutor. Por ejemplo, cuando Dios Padre envió a Dios Hijo, a Jesús al mundo, San Juan 3:16, para que el mundo sea salvo por medio de él, encontramos al Espíritu Santo ejecutando la acción, ejecutando el plan. ¿De qué forma? El Espíritu Santo es el que hizo eh, que María concibiera pues a través del Espíritu Santo al Señor Jesucristo en su vientre. Eh, También nosotros podemos encontrar que el espíritu prometido a la raza humana ha sido prometido también y destinado para ser morada del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Desde que Adán y Eva caen en pecado, esto ocasiona que desde el jardín de Edén haya una separación entre Dios y el hombre, según Isaías 59:2. De tal manera que esta separación también produjo una separación entre el hombre y el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre ha querido formar parte de nosotros, siempre ha querido estar en nosotros, con nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos encontrar que el Espíritu Santo equipó a ciertos individuos para que realizaran tareas especiales. Lo encontramos en Números 24:2, Jueces 6:34, Primero de Samuel 10:6. En otras ocasiones, inclusive, se presenta el Espíritu Santo que está en ciertas personas. Lo encontramos en Éxodo 31:3 y también en Isaías capítulo 63, versículo 11. Sin duda, los creyentes de todo tiempo siempre han sabido y siempre han sentido acerca de la presencia del Espíritu Santo como una persona entre ellos. Inclusive, la profecía a través del profeta Joel predijo un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28, es decir, Joel predijo una época en la cual una manifestación mayor del Espíritu inauguraría una nueva era. Miren, algunas personas han alegado decir que el Espíritu Santo no aparece sino únicamente en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la escritura bíblica que el Espíritu Santo aparece en ambos
testamentos. Como lo hemos dicho hace un momento, el Espíritu Santo aparece desde el Antiguo Testamento en diferentes citas, en diferentes libros. El Espíritu Santo ha estado presente para dar dones especiales a personas en la construcción del tabernáculo, como ya hicimos alusión a ello. El Espíritu Santo también ha estado activo y presente en las personas para realizar tareas bien específicas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, si bien es cierto que hasta después de la resurrección de Cristo, fue que Jesús sopló el Espíritu sobre los discípulos, como aparece Juan 20:22. Y entonces el Salvador declaró, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Este poder se recibiría cuando haya venido sobre vosotros, dice Hechos 1:8, el Espíritu Santo, transformando a los creyentes para ser testigos hasta lo último de la tierra. Juan, el discípulo amado de Jesús, escribió que aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado, Juan 7:39. Es decir, la aceptación del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por parte del Padre era el requisito básico para el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue entonces que en el Pentecostés, 50 días después del Calvario, la nueva era que ya había sido profetizada por Joel 2:28 comenzó a través del derramamiento poderoso del Espíritu Santo sobre la iglesia, la iglesia primitiva del primer siglo. La misión del Espíritu Santo, ambas misiones, la de Jesús y la del Espíritu Santo, eran totalmente interdependientes. Miren, la noche antes de la muerte de Cristo, las palabras que pronunció Cristo acerca de su inminente partida turbó en gran manera a los discípulos. Inmediatamente después de eso les aseguró que recibirían al Espíritu Santo como su representante personal. Es decir, Jesús les dijo, no serán dejados como huérfanos. Esto aparece en San Juan 14, versículo 18. Y es a partir de ese momento que Jesús abrió la misión del Espíritu Santo al mundo. La plenitud del Espíritu Santo no podría ser concedida hasta que Jesús hubiese completado su misión en la cruz del Calvario. Jesús fue la primera persona, de hecho, que experimentó la plenitud del Espíritu Santo. Como lo vimos en otro momento, fue Jesús quien a través de la presencia y del poder de Dios Padre y del Espíritu Santo que lograba realizar actos milagrosos mientras vivía en la tierra, no a través de su divinidad, sino a través de la presencia del Espíritu Santo y de Dios Padre en su vida. El origen de la misión. El Nuevo Testamento revela al Espíritu Santo de una manera súper especial. Por ejemplo, el Espíritu es llamado Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. También es llamado el Espíritu de Dios, Romano 8:9. También es llamado el Espíritu de Jesús, Hechos 16:7. E inclusive también es llamado el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Así que alguno podría preguntarse, ¿y quién fue quien originó la misión del Espíritu Santo? ¿Jesucristo o Dios el Padre? Miren, la escritura bíblica nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que Cristo reveló el origen de la misión del Espíritu Santo a un mundo perdido y mencionó dos fuentes de ello. Número uno, se refirió al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Juan 14:16. También Jesús identificó el bautismo del Espíritu Santo llamándolo la promesa del Padre, Hechos 1:4. Así que por un lado Jesús apeló al Padre para enviar al Espíritu Santo, pero en segundo lugar, Cristo se refirió a sí mismo. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. De este modo podremos entonces concluir que el Espíritu Santo procede tanto del Padre
como del Hijo. Y entonces el Espíritu Santo sigue teniendo una misión en el mundo. Podemos reconocer el señorío de Cristo únicamente por medio de la influencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo dijo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nosotros pues podemos encontrar que en primer lugar el Espíritu Santo es quien nos lleva a una profunda convicción de pecado. Eh, Especialmente el pecado de no aceptar a Cristo en nuestra vida. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo es quien nos insta también a todos a que aceptemos la justicia de Cristo. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos amonesta acerca del juicio, que es una poderosa herramienta y muy útil para despertar las mentes oscurecidas por el pecado a la necesidad de arrepentirse y convertirse. Eh, de tal manera que el Espíritu Santo, pues, es el encargado de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo realiza en su misión en el mundo. Es el encargado de abrir nuestros ojos, abrir nuestras mentes, conocer cuál es el plan de salvación para toda la raza humana. Pero así como el Espíritu Santo tiene una misión en el mundo, el Espíritu Santo también tiene una misión en cada creyente, en favor de los creyentes. La mayoría de los textos relativos al Espíritu Santo se refieren también en una relación con el pueblo de Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, que la influencia santificadora del Espíritu Santo lleva a la obediencia. Primera de Pedro 1:2. Pero nadie continúa experimentando su presencia sin cumplir ciertas condiciones. Pedro volvió a decir que Dios ha concedido el Espíritu a los que le obedecen continuamente, de tal manera que para que el Espíritu Santo pueda ejercer una influencia santificadora en la raza humana, el ser humano tiene que obedecer y seguir obedeciendo en el paso del tiempo. También, de este modo, el Espíritu Santo es la forma como amonesta a los creyentes a no resistir, a no entristecer y a no apagar el espíritu, según como menciona Efesios 4:30 y también Primera de Tesalonicenses 5:19. Pero, ¿qué hace el Espíritu Santo en favor de los creyentes? En favor de los creyentes, el Espíritu Santo, número uno, los ayuda. Al presentar el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo llamó otro consolador, el Paráclitos, el consolador, según San Juan 14:16. Y miren que esa palabra con Paráclitos también puede significar el ayudador, el consolador, el consejero. También puede significar intercesor, mediador o abogado, de tal manera que la misión del Espíritu Santo en favor de los creyentes es, número uno, ayudarlos. Y miren que el texto bíblico menciona otro consolador, porque aparte de el Espíritu Santo, que es el otro consolador, el otro consolador, además del Espíritu Santo, es el mismo Señor Jesucristo. Y nosotros lo podemos encontrar eso en la Escritura, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, que es un texto conocido que ustedes quizás recuerdan, y dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, ahí tenemos la palabra paráclito en griego, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, de tal manera que Cristo nos presenta ante Dios como intercesor, mediador y ayudador, y en forma similar el Espíritu nos guía a Cristo y manifiesta la gracia de Cristo ante nosotros, de tal forma que el Espíritu Santo ayuda a los creyentes. Número dos, también el Espíritu Santo revela la verdad de Cristo. Cristo se refirió al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu de verdad, como lo encontramos en esas citas bíblicas. De tal forma que, de acuerdo a San Juan, una de las funciones del Espíritu Santo es hacernos recordar todas las cosas que se nos ha dicho. Dijo Jesús que yo os he dicho. Juan 14:26. Y también una de las funciones del Espíritu Santo en favor de los creyentes es guiarnos a toda la verdad. De tal manera que el Espíritu Santo
es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la verdad. Jesús inclusive dijo, no hablará por su propia cuenta el creyente, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Inclusive hasta el Espíritu Santo nos ayudará a entender la profecía, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. También el Espíritu Santo nos trae la presencia de Cristo. No solo trae el mensaje acerca de Cristo, sino que nos hace llegar a la misma presencia de Cristo. Miren qué extraordinario. El Espíritu Santo no únicamente es el encargado de guiarnos a toda la verdad, sino que también es el encargado de llevarnos a la misma presencia de Cristo. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. De tal manera que miren, Jesucristo estorbado por su humanidad no podía ser omnipresente, estar presente en todos lados. Ya lo vimos anteriormente. La única manera en la que Jesús lo podía lograr era a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues es el representante de Cristo, pero está despojado de la personalidad de la humanidad. Es el Espíritu Santo independiente de ella y por eso quizás nos resulta un poco difícil entender al Espíritu Santo, porque no lo vemos como una persona así como Jesús. De hecho, si nosotros preguntáramos, ¿qué imagen tienes de Dios Padre? Inmediatamente tu mente vuela y se imagina a un señor con canas, de cabello blanco, de largos días, como la Escritura quizás lo ha presentado. Si preguntamos qué imagen tienes de Jesús, también inmediatamente tu mente vuela y viene una imagen de Jesús a tu mente, como quizás la que estamos viendo en la pantalla. Pero, ¿qué pasa si de pronto pregunto qué imagen tienes del Espíritu Santo? Es difícil porque pareciera que no tenemos una imagen del Espíritu Santo en nuestra mente. Pero eso no significa que el Espíritu Santo no sea una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo, aunque está despojado de la personalidad de la humanidad, aún a pesar de todo ello, el Espíritu Santo es una persona. Miren, me encanta el Espíritu Santo, porque yo no sé si han notado que casi no hablamos del Espíritu Santo, no predicamos del Espíritu Santo, no pensamos en el Espíritu Santo, no oramos por el Espíritu Santo. Y a pesar de todo eso, a pesar de que no oramos, no predicamos, no hablamos, no recordamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, fiel a su obra, sigue cumpliendo la función en la economía de función que le ha correspondido. El Espíritu Santo, fiel a su obra, sigue tocando corazones y transformando vidas. El Espíritu Santo, fiel a su obra, sigue cambiando no únicamente la vida de nosotros como creyentes, sino buscando cambiar a todo el mundo para Cristo, para Dios mismo. Qué obra tan extraordinaria del Espíritu Santo. De hecho, por ejemplo, en la encarnación, nosotros podemos encontrar que el Espíritu Santo trajo la presencia de Cristo a una persona, en ese momento a María. En el Pentecostés, el Espíritu Santo fue quien trajo al Cristo victorioso en presencia de las personas que estaban allí y últimamente también en presencia de todo el mundo. Las promesas de Cristo, aquellas que mencionan, no te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13:5. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, se cumplen únicamente por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. De tal manera que por esta razón el Nuevo Testamento le adjudica al Espíritu un título que en el Antiguo Testamento nunca apareció: el Espíritu de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 19. De tal manera que el Espíritu, tanto en el Padre como en el Hijo, pueden hacer su hogar en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo pues trae la presencia de Cristo a nuestras vidas. Es a través de la persona del Espíritu Santo que tanto Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden morar y vivir en el corazón de nosotros. Así también, la única forma en que los creyentes pueden permanecer en Cristo es por medio del Espíritu Santo. Es decir, para que nosotros podamos permanecer en Cristo, necesitamos estar permaneciendo cada día en la presencia del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo en favor de los creyentes, número 4, guía la operación de la iglesia.
Por cuanto el Espíritu Santo provee la presencia misma de Cristo, es el verdadero vicario de Cristo en el mundo. Miren, qué pensamiento tan profundo. Hay una iglesia que menciona que tienen a los sucesores de Cristo. Inclusive dice nosotros, nuestro primer papa fue Pedro y después ha habido una sucesión apostólica de papas y inclusive ellos nombran que el papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo, el verdadero vicario de Cristo en el mundo es el Espíritu Santo. La escritura bíblica nos menciona que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en el mundo, no ninguna persona humana, no el pastor, no el sacerdote, no nadie. El vicario de Cristo en la tierra es el mismo Espíritu Santo. Él es el encargado de hacernos entender todas las cosas. Él es el encargado, como ya lo dijimos, de hacernos entender todo lo tocante a pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo, pues, es el que está inclusive íntimamente involucrado en todo lo que se refiere a la fe y a la doctrina. Los caminos por los cuales guía a la iglesia están, de hecho, enteramente de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, el Espíritu Santo está íntimamente involucrado en la administración de la iglesia apostólica. En Hechos capítulo 13, 1 al 4, el Espíritu Santo fue encargado de seleccionar misioneros y aún más, el Espíritu Santo fue encargado de enviar a los misioneros al mundo a predicar. En el libro de Hechos también se describe diciendo que estaban llenos del Espíritu Santo, Hechos 13:52. Inclusive también las actividades estaban bajo el control del Espíritu Santo, Hechos 16, 6 y 7. Y también Pablo recordó a los ancianos de la iglesia que habían sido colocados en su posición por la persona del Espíritu Santo. Hechos 20, 28. El Espíritu Santo pues es el que opera en la iglesia, es el que guía a la iglesia. De hecho, el Espíritu Santo jugó un papel sumamente importante de acuerdo a Hechos capítulo 15. Muy importante en la resolución de problemas, de serias dificultades que tenía la iglesia del primer siglo. Fue Pedro quien dijo las siguientes palabras, Hechos 15, 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. De tal manera que el Espíritu Santo es quien dirigía las labores en la iglesia del primer siglo. El Espíritu Santo es el que administra las acciones eclesiásticas. No debemos permitir, pues, que hoy día sean las personas humanas los que pretendan administrar, sino que es el Espíritu de Dios el que está dirigiendo. Detrás de todo, aunque no lo vemos, el Espíritu Santo está dirigiendo a su iglesia. Número 5, el Espíritu Santo también equipa a la iglesia con dones especiales. El Espíritu Santo ha concedido dones especiales al pueblo de Dios. Por ejemplo, podemos encontrar que en los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová descansó, dice la Escritura, sobre ciertos individuos, concediéndoles poderes extraordinarios. Como ya lo vimos, en algunos momentos inclusive el Espíritu Santo fue quien se encargó de dar dones artísticos a las personas en la construcción del tabernáculo. El Espíritu Santo fue el que dio poderes extraordinarios para conducir y librar a Israel, por ejemplo, en el tiempo de los jueces. Jueces 3:10, 6:34, 11:29, entre otros textos más. Inclusive, el Espíritu Santo es el que da la capacidad de profetizar, según Números 11, 17, 25 y 26. Y también segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. De la misma manera, en el caso de la iglesia primitiva, fue por medio del Espíritu Santo como Cristo le concedió sus dones a la iglesia. Lo podemos encontrar esto en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Fue por medio del Espíritu como Cristo concedió esos dones. El Espíritu distribuyó los dones espirituales a los creyentes conforme a su voluntad, beneficiando de esa manera a toda la iglesia, según también Hechos 2:38. También el Espíritu Santo llena el corazón de los creyentes. La recepción del Espíritu Santo
que nos transforma a la imagen de Dios comienza con el nuevo nacimiento y continúa con la obra de santificación. Miren, la pregunta que Pablo les hiciera a los creyentes de Efesios, Pablo les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hechos 19:2. ¿Saben que esa pregunta es crucial para todo creyente? ¿Tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Al recibir Pablo la respuesta negativa, inmediatamente les impuso las manos a los discípulos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Esto indica que la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo al llenar la vida son dos experiencias totalmente diferentes. El Espíritu Santo nos puede convencer de qué cosa es pecado, pero eso no significa que el Espíritu Santo esté en nosotros. Nosotros debemos ver, buscar, saber y tener la certeza que el Espíritu Santo está llenando nuestros corazones. Jesús reveló la necesidad de ser nacido de agua y del Espíritu, San Juan 3:5. Y fue antes de su ascensión que mandó que los nuevos creyentes fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Y en armonía con este mandato fue Pedro quien predicó que el don del Espíritu Santo debe ser recibido desde el bautismo, Hechos 2:38. Y Pablo, confirmando la importancia del bautismo del Espíritu Santo, al extender el urgente llamado a que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Por lo tanto, la recepción del Espíritu Santo pues nos transforma la imagen de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo al llenar el corazón de los creyentes esa acción, esa obra es vital del Espíritu en nosotros. Todos los cambios que Jesucristo efectúa en nosotros vienen por medio del ministerio del Espíritu Santo. Como creyentes, debiéramos estar constantemente conscientes de que sin el Espíritu de Dios no podemos lograr nada, como dice San Juan capítulo 15, versículo 5. De tal manera que nosotros nos tenemos que dar cuenta hoy que el Espíritu Santo dirige nuestra atención al mayor don del amor que Dios nos ofrece en su Hijo. Es el Espíritu Santo quien está rogando, quien está intercediendo con gemidos indecibles para que nosotros hoy podamos entregar nuestras vidas a Cristo. Qué tremenda labor la que el Espíritu Santo hace en favor de nosotros. Hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace, pero que no hemos podido mencionar en este breve tiempo. Ojalá que nosotros nos acordemos de orar más del Espíritu Santo, de hablar más del Espíritu Santo, de predicar más del Espíritu Santo. Y entonces, de esa forma, nosotros podamos no únicamente tenerlo presente en nuestra mente, sino llenarnos el corazón de la presencia del Espíritu Santo. Y eso puede ocasionar un cambio en nuestras vidas, ya que el Espíritu Santo es el encargado de transformar nuestros corazones y asimismo nuestras vidas enteras. Que el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón y transformar tu vida. Vamos a orar para finalizar. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias porque tú, Dios Padre, al aceptar el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo Cristo al realizar su misión en el mundo, abrieron camino para que el Espíritu Santo descendiera con más poder, si pudiéramos decirlo de esa manera, aunque siempre ha estado el poder activo del Espíritu Santo en la tierra. Pudiéramos también decir que a través y en ese momento el Espíritu Santo descendió en forma completa, aunque quizás no sería correcto también del todo, porque el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, pero a partir de ese mundo se abrió aún más claramente la misión del Espíritu Santo en favor de la raza humana caída. Gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo. Permite que cada uno de nosotros pueda examinar sus vidas
y darnos cuenta, saber, tener la certeza y convicción de que el Espíritu Santo muere en nosotros. Y de esta forma, permitir que las personas que nos vean, pues, puedan ver en nosotros a Dios, que puedan ver en nuestras vidas a Cristo Jesús, representado, claro, en el Espíritu Santo. Y de esta manera, muchas personas puedan venir al conocimiento de la verdad para ser salvos. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de este día y síguenos bendiciendo para ser de bendición para la gente que nos rodea, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.